muchísimo. Hoy día, la verdad es que estamos aprendiendo, muchas compañías están aprendiendo a cambiar inventarios por transporte. Es mucho más barato para nosotros tener transporte que inventarios. Y mucho mejor cambiar inventarios por información. Tener sistemas de información que me permitan sustituir de inmediato inventarios físicos por gestión de información, naturalmente. Así que aquí es todo un esfuerzo que estamos haciendo hoy día, todo un esfuerzo quizás basado mucho en las modernas tecnologías de información. ¿Qué pasa con transportes? De acuerdo a los estudios que tenemos, el 60% de los costos logísticos tiene que ver con transporte. El transporte en Chile no es trivial, la verdad que es una sola carretera que une de norte a sur básicamente, más otras carreteras que son aledañas, carreteras que digo que son válidas para logística, y la verdad es que el 65% de la tercerización tiene que ver con transporte. O sea, cuando una empresa dice voy a tercerizar mi logística, lo más probable es que esté pensando en externalizar su transporte. Hay solamente en transporte terrestre 85.000 empresas en Chile que tienen un promedio de más o menos de 2,3 camiones cada una, 2,3, o sea, 2 camiones y un pedacito de otro. Eso significa que hay muchísimas compañías que son pequeñas, y esas compañías pequeñas, la verdad es que necesitan todavía profesionalizar muchísimo su quehacer, muchísimo. La oferta de camiones se ha incrementado de 53.000 a 160.000 en los últimos 10 años. La verdad es que el parque automotriz se ha renovado muchísimo, pero las tarifas de transporte se han reducido nuevamente tremenda, en forma dramática. Han bajado un 30% en los últimos 10 años. 30%. Lo otro que vemos es lo que decía hace un rato, esa escasez dramática de carga de retorno que nos hace ser realmente magos para poder manejar y gestionar bien el transporte en Chile. Cuando llegamos al sur, cuando llegamos al norte, cuando manejamos distintos tipos de transporte multimodal para llegar a partes muy remotas de ese país extraño. ¿Hemos encontrado eficiencia de mantenimiento de los vehículos? Claro que sí, porque los folletos de transporte, de pronto, el folleto de transporte habla sobre los promedios, y los promedios, como ustedes saben, son promedios. Si yo tengo un pie en una barra de hielo y el otro pie en una fogata, en promedio estoy fantástico. Y en los folletos de transporte hablan sobre las características promedio que tienen los camiones. Eso nos sirve para nuestras cordilleras que a 3.000 metros de altura y con nieve, y tampoco en el desierto lleno de polvo y con 40 o 30 grados de calor. Así que la verdad que ahí tenemos muchísimo que hacer en mantenimiento y en estandarización. Tenemos muchísimo que hacer en estandarización. Estamos haciendo serios esfuerzos por estandarizar todo lo que sea posible, estandarizar flota de transporte, estandarizar códigos, estandarizar muchísimas cosas. La verdad que en términos de exportación, Chile es un país tremendamente pujante en su exportación. El 80% va por vía marítima. Los puertos, yo decía hace un rato, están absolutamente privatizados, están modernizados, y Chile es hoy día un país interesante para hacer negocios. ¿Qué pasa con tecnología? La verdad es que los últimos años hemos observado un incremento tremendo de la tecnología. La verdad es que quizás muchas empresas han ido hacia el otro extremo. Han pensado que la tecnología es la panacea que va a resolver todos los problemas logísticos. Ah, tengo problemas logísticos, compro un software. La verdad es que no es tan así, y hemos asistido a la aplicación extensiva de sistemas ERP. Todos el tema de base de datos, en la mañana se hablaba, por ejemplo, de la sincronización de base de datos, estamos trabajando en ese tema. Todo el tema de Internet, que nos está permitiendo hacer tracking de la carga, tener visibilidad en la cadena. No nos ha resultado mucho el tema de GPS, no ha resultado mucho, y lo que más nos ha resultado es pasarles teléfonos celulares a los choferes para poder ubicarlos.
El tema GPS, curiosamente, en Chile no ha dado muchos resultados. Sí, lo que hemos tenido muchísimo es el uso de códigos de barra y radiofrecuencia en nuestros sistemas de gestión de almacenes, en nuestro sistema de gestión de centro de distribución, el uso de código de barra en la cadena, y hemos diseñado una serie de sistemas expertos, por ejemplo, sistemas para optimizar rutas, por ejemplo, sistemas para hacer compras automáticas, por ejemplo, sistemas para hacer reposición automática de la mercadería en la industria de retailing, por ejemplo. Son sistemas que hemos ido generando y que la verdad que nos han ayudado muchísimo, pero como digo, hay cosas que han resultado y otras cosas que simplemente no nos han resultado. ¿Qué pasa con los operadores logísticos en Chile? La verdad que, a diferencia de otros países, Chile no ha tenido un desarrollo tremendamente fuerte en operadores logísticos. No ha tenido eso. Más bien lo que hemos tenido es operadores logísticos especializados en cierta área. Por ejemplo, especializado en la industria salmonera. Por ejemplo, especializado en transporte marítimo, por ejemplo, etc. Así que no hemos tenido en los últimos años operadores logísticos integrales, tal como uno escucha que existen cuando uno va a las conferencias del CLM, el Council of Logistic Management, en donde da envidia escuchar los operadores logísticos que pueden existir en Estados Unidos o en Europa. Nosotros no tenemos eso. Aún, no lo tenemos aún. De acuerdo a los estudios que hemos hecho, el 43% de las empresas medianas y grandes han externalizado su logística. O sea, todavía quedan muchísimas empresas en Chile, algunas bastante grandes, que no lo han hecho, por distintas razones. Algunas de ellas por confianza. Otras dicen, bueno, ¿quién mejor que yo puede hacerlo? Otras dicen, yo ya tengo la inversión, ya la hice, así que ya que la tengo. Y otros dicen, la verdad es que tengo desconfianza de pasarle algo tan valioso como el valor que le estoy entregando a un cliente a un tercero. Bueno, hay de todo, pero lo interesante de esto es que la actividad más corrientemente externalizada del transporte seguía almacenamiento y están surgiendo operadores, especialmente operadores que son multinacionales, o sea, filiales de empresas multinacionales, que están llegando a dar una visión totalmente distinta, una visión de operador integral, un operador que sí empieza a darles confianza a las empresas chilenas, que pueden contratarlas en Santiago de Chile, pero puede hacerle la operación en Cali, en Taiwán o en cualquier parte del mundo. Eso sí que lo necesitamos con urgencia, puesto que nuestras compañías exportadoras hacen negocio hoy día con todo el mundo. Así que aquí es un tema que todavía falta por desarrollar bastante en nuestro país. Chile ha sido un país tremendamente activo en tratados de libre comercio. Es la quinta economía más abierta. Tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con México, con la Unión Europea, con varios otros países. Estamos estudiando tratados de libre comercio con India, con China, etc. Pero eso nos está poniendo una serie de desafíos y dificultades, una serie. Hemos tenido ventajas y beneficios de los tratados de libre comercio, pero nuestras compañías, la verdad es que tienen que mejorar muchísimo, muchísimo. Todos los estudios que estamos haciendo dicen que todavía somos muy lentos, que tenemos que mejorar todavía en tiempos de respuesta más rápidos. Una posibilidad es que yo acumule inventario en esa sobrecapacidad que tengo, y la otra posibilidad es que trabaje contra demanda y tenga capacidad de respuesta muy alta. La verdad es que las empresas chilenas están cambiando ahora su switch hacia tener capacidad de respuesta más alta. Lo otro es que nos hemos dado cuenta que no somos muy fiables en las entregas. La fiabilidad, como ustedes saben, es el porcentaje de veces que yo cumplo los plazos, los compromisos. Cuando yo hago negocios en un mundo global, la verdad que no sirven las explicaciones. Y yo quisiera hacer negocios en un mundo global con cualquier parte del mundo, en donde realmente si digo que el próximo mes, el lunes a las 4 de la tarde va a estar la mercadería, entonces ese día debe estar la mercadería. Fiabilidad es un tema que estamos trabajando muchísimo y en nuestro programa de posgrado obligamos a las empresas que se vayan hacia adentro, revisen sus procesos,
rediseñen su cadena de distribución y mejoren su fiabilidad. Lo otro es reducir los costos logísticos. Nos imaginamos las cadenas logísticas como una cañería llena de goteras, en donde las posibilidades de mejoramiento son innumerables. Así que aquí tenemos muchísimas oportunidades que bajar costos, que mejorar, que reducir costos, bajar tiempos, mejorar calidad. Y lo otro, en calidad de servicio. La verdad es que Chile no tiene ninguna posibilidad como país de ser un país productor. Somos muy chicos. La verdad es que tenemos 15 millones de habitantes, no somos un mercado muy grande, no tenemos muchas posibilidades como productor, más que algunas cosas puntuales. Nosotros somos buenos productores de vino, por ejemplo, somos buenos productores de cobre, producimos madera, producimos algunas otras cosas, pero la verdad es que estamos convencidos que más que producir materias primas, tenemos que cambiar rápidamente a producir productos con valor agregado y más que eso, ser proveedores de servicios. Así que un esfuerzo que estamos haciendo muchísimo, especialmente a través del programa de posgrado que estamos teniendo, es enseñarle a las compañías a que mejoren sustancialmente su nivel de servicio y que podamos ser un centro de servicios para el cono sur de América Latina y que podamos prestar servicios, por ejemplo, en forma bioceánica, Pacífico, Atlántico, etc. Tenemos muchas posibilidades allí, pero tenemos mucho que hacer y mucho que aprender, pero muchísimo, muchísimo. Todos los estudios que tenemos dan cuenta de que en realidad no somos campeones del tema. Estamos en una etapa que nosotros juzgamos primaria de desarrollo. Todavía, si aplicamos el cuadro que nos mostraba la colega de México, lo más probable es que estemos todavía en las etapas primarias y que todavía tengamos mucho que aprender. Nos falta mucho que hacer en colaboración entre compañías, muchísimo. Nos falta muchísimo que hacer por intercambiar información. Hay cosas que no hemos resuelto. Cuando sentamos en la misma mesa a productores, a clientes, la verdad es que logramos hacerlo, pero quedan preguntas que no hemos podido resolver. Por ejemplo, ¿cómo compartimos los costos? Por ejemplo, ¿cómo compartimos los beneficios? Temas que debemos resolver. El tema de la búsqueda de la eficiencia operacional es un tema que nos está pegando muy fuerte hoy día. Quisiéramos ser más rápidos, con menos costos, con más servicios, y la verdad es que este es un tema de la mano de la tecnología que las empresas están emprendiendo fuertemente hoy día y que necesitamos que mejoren muchísimo. Necesitamos estandarizar mucho más todavía. Estamos adoptando toda la tecnología de códigos de barra y todo lo que se mencionaba en la mañana. Sí, de acuerdo, pero todavía falta trabajar mucho al respecto. Todavía falta estandarizar no solamente código de producto, sino también estandarizar transporte, estandarizar pallets, estandarizar muchas otras cosas. A nivel de país, falta mejorar muchísimo la infraestructura, porque al ritmo que está creciendo la economía y al ritmo que están creciendo todo el intercambio internacional, la verdad es que rápidamente nos está quedando chico lo que tenemos. Hay un cuento infantil, Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia de repente le pregunta a la reina: oye, qué raro país este. Sí, decía la reina, es un país muy raro, porque si quieres permanecer en un sitio tienes que correr, pero si quieres avanzar necesitas correr el doble. Eso nos está pasando a nosotros. En Chile necesitamos correr el doble para realmente ponernos en línea de lo que son los países y las compañías de clase mundial en materia logística. Muchas gracias. Vamos ahora a conocer cuál es la situación de la logística en Argentina con el señor Fernando
Jorge Balsarini, él es el director de Mievax Logística S.A. de Argentina. Después de su conferencia vamos a tener el panel con los señores invitados que han tenido sus conferencias en el transcurso de la mañana y parte de la tarde para que las vayan preparando. Señor Fernando Jorge Balsarini, bienvenido. Gracias. Sí, para menos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya que venimos con tiempo, voy a abusar 2 minutos para agradecer al Andy esta oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes la experiencia en la Argentina en logística y a su vez poderme ver nutrido de experiencias muy interesantes, buenos comentarios de parte de todos los países. La verdad que muy interesante y espero que se repita pronto. Así que muchas gracias por la invitación. Yo hoy vengo a dar esta charla un poco con 2 bonetes, uno como responsable de la Asociación Argentina de Logística y otro como lo que es mi trabajo del día a día como consultor en logística dentro del área en el Cono Sur. Quería repasar con ustedes brevemente cuál va a ser el índice de esta presentación. Un poco la idea mía era mostrar una presentación un poco dura en cuanto a mostrar números, darle un entorno macroeconómico, hablar de algunos indicadores logísticos para poder tratar de explicar de la forma más objetiva posible una característica que se ha dado en la Argentina en los últimos 15 años, que lo vamos a ver en detalle, pero que creo que merece ir paso por paso. Entonces vamos a ver una primera parte de indicadores logísticos, macroeconómicos, una segunda de indicadores logísticos. Vamos a charlar un poco cómo es el negocio logístico actual en la Argentina, cómo se está cambiando debido al entorno cambiante que tenemos. Lamentablemente vamos a tener que hablar un poquito del crash del 2001 porque es un antes y un después. Fue una vuelta de página, fue un tema que, bueno, después de sacudón y los que quedamos vivos podemos hablar y hacer un poco de historia de esto y tratar de recapacitar y tomar experiencia para que enriquecernos todos. Vamos a hacer una especie de resumen, que es un dibujito que diseñé aquí en la laptop. Básicamente un dibujito que está fuera de escala, pero que creo que me va a ayudar a tratar de transmitirle lo que pasó y lo que puede llegar a pasar en nuestro país. Vamos a hablar de las amenazas que tenemos hoy, vamos a hablar de las tendencias que tenemos que apuntar para superar la crisis, vamos a hablar de las asignaturas pendientes. Creo que a mí me toca un poco cerrar como último de los países a los que han invitado y he escuchado reiteradas veces muchas cosas que son comunes a todos nuestros países. Entonces eso nos lleva a nosotros a reflexionar de, bueno, me adelanto un poco y comento al final, pero ¿por qué no unirnos latinoamericanamente? Forma de Latinoamérica y poder compartir estas experiencias. De esto vamos a hablar más adelante y con más tiempo. Y por último, ¿hacia dónde o qué vamos a hacer ahora? Bueno, como les dije, un poco duro de números, pero creo que esto es algo que objetivamente nos puede mostrar cómo está Latinoamérica y cuál fue la evolución en los últimos 20 años respecto al Producto Bruto Per cápita, que es una de las maneras, no es la mejor ni la peor, es una de las maneras de medir un poco la riqueza o la pobreza de un país. Nosotros consideramos como la logística es un área de servicio, es una disciplina que sirve al movimiento de todo esto, y la gran revolución mundial se da justamente cuando esto se explota a nivel mundial, que era una manera de poder explicar qué es lo que pasó y cómo está pasando. Creo que si miramos este gráfico podemos interpretar varias cosas. Primero que todo, nuestros países, el área latinoamericana, está en una franja, uno un poco más, uno un poco menos, depende de un año, depende del otro, depende de las devaluaciones, depende de un montón de cosas, pero si lo miramos en forma global,
lo que nos dice esto es que tenemos nuestro propio mundo. Tenemos condiciones de borde que son muy características y muy repetitivas en nuestra región. Y quise poner dos países que no son los más poderosos del mundo, pero son países que creo que más de uno de nosotros quisiéramos o los tenemos como objetivo. Digamos, países, digamos, ricos, pero países que realmente se portan en el contexto mundial de una manera coherente. Y bueno, y lo otro que nos da es la brecha, ¿no? Ritmo sostenido de crecimiento muy parejo, tanto de Australia como de Canadá, y despegado de nosotros, y creciendo. ¿Qué empezamos a ver en esto? Empezamos a ver un ritmo sostenido. Hay un camino, hay una dirección. Entonces la primera diferencia con nosotros es que nuestro camino a veces lo hacemos en zigzag. Hay épocas en que vamos hacia la izquierda, otras hacia la derecha, y en promedio, como decía mi colega chileno, ¿no? Esto es muy buena la apreciación. Nosotros teníamos uno que es que se nos acerca un león, tiro el primer tiro, erro 1 metro a la izquierda, el segundo erro 1 metro a la derecha, me quedo tranquilo porque lo maté. Pero es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con nuestros países? Serpenteamos, y ese serpenteo nos quita eficiencia, nos quita oportunidad. Entonces, es una de las características que quiero que me ayuden a pensar juntos para tratar de buscar una solución global, o sea, regional, latinoamericana. Entonces, trataremos de explicar la evolución de la Argentina desde esto, ¿no? El de los circulitos es Argentina, con un punto de inflexión en el 89, una crisis en el 2001 y una diferencia en su curva. Trataremos de explicar las cosas desde ese ángulo. Otro punto importante es la inversión bruta respecto al PBI. Porque para hablar de logística en serio, a nivel país, a nivel región, hay que hablar de inversiones. Muchas veces estas inversiones son inversiones muy importantes para nuestros países. Vamos a ver en algún ejemplo que traje sobre distribución de la carga en los distintos medios de transporte, vamos a ver cómo países de Europa o países desarrollados tienen un split de distribución totalmente distinto a los nuestros. Y es justamente porque la inversión en esos países se produce de una manera totalmente distinta en cuanto a cantidad y en cuanto a distribución. Yo ya escuchaba atentamente a mi colega de Hewlett Packard, creo que era Hewlett Packard, de Alemania, que hablaba de la inversión en Europa. Y veía algunos de los puntos y realmente yo tengo la suerte, como mi casa matriz está en Europa, también tengo la suerte de verlo asiduamente y siempre comparo, ¿no? Pero tratando de no suicidarme porque cada vez la diferencia es más grande. Pero una de las cosas que uno ve es, yo recuerdo así, creo que de memoria, el 50% de la inversión que mostraba en ese cuadro estaba dedicada a vía fluvial y a vía ferroviaria, que son dos vías muy costosas de arranque, pero son las que dan el fruto para un transporte eficiente y multimodal, que es uno de los secretos que tenemos que aprender para mejorar nuestra distribución. Yo ahora de memoria recuerdo que por cada tonelada, por cada litro de combustible relativizado a cada tonelada de transporte, una barcaza recorre 350 kilómetros, un tren recorre 90 kilómetros y un camión recorre 23 kilómetros. Esto nos marca la diferencia de consumo relativo y por qué tener bien presente estas cosas para usarlo cada vez en donde lo necesite y con la mayor eficiencia posible. Entonces acá, ¿cuál es el desafío? Nosotros tenemos un gran problema. Ustedes habrán leído en los periódicos o escucharán que bueno, Argentina vuelve a crecer, está creciendo a un ritmo importante. No hay que olvidarse que no es un crecimiento de lo que nos gustaría, como tienen nuestros hermanos chilenos, sino es un rebote de una crisis. Por lo tanto, al principio el crecimiento es grande, pero venimos, digamos, del subsuelo. Y por otra parte, tenemos en la Argentina otra asignatura pendiente que es la negociación del default, la negociación de la deuda con los países acreedores, con el mundo, que nos produce hoy esta característica que es muy marcada, que es nuestra inversión bruta sobre PBI está bajando y eso por lo menos debería estar horizontal. Entonces es otra característica que trataré de explicar y ver cómo le estamos haciendo frente. Y por último, y no los voy a torturar más con números,
una de las cosas que ha pasado en la Argentina luego de la crisis es la inversión de la balanza comercial. Hasta el 2000, nosotros importábamos más de lo que exportábamos. Y eso en logística tiene una característica y una especialización característica y singular. Luego de esta crisis, ustedes podrán ver, hay una fuerte tendencia positiva de la canasta comercial. Eso es positivo, es bueno, quiere decir que entra más de lo que sale, pero nos ha obligado a nosotros a tener que reformular totalmente la logística. Les doy, por ejemplo, un caso. En la Argentina es bastante fuerte la industria automotriz. Y ustedes saben que la logística de la industria automotriz actualmente está muy globalizada y se manejan dos modelos, uno es el CKD y otro es la administración de parte por parte, que es básicamente llevar los componentes de ciertos modelos desarmados en contenedores para en plantas de ensamblaje en el mundo armar los mismos modelos con un costo de inversión en la planta mucho menor. Peugeot, que es una de las plantas industriales que está en la Argentina, importa piezas desde Francia en containers para armar un modelo que es el 307 en containers reefers, o sea, en containers refrigerados. Y eso parece una locura. Pero eso tiene que ver con esto, y es un ejemplo. Nosotros en la Argentina de hoy, donde exportamos tantos productos que requieren frío o productos naturales, tenemos una escasez de containers reefers. Entonces es negocio traer containers reefer desconectado con piezas de automóviles para reexportarlos con, digamos, productos de cadena de frío. Es un ejemplo, hay otros. Entonces, este es un punto que nos está marcando la diferencia en la logística de hoy. Vamos a hablar de algunos indicadores y rápidamente. Los vehículos pesados, construidos y comprados, básicamente Argentina importa bastante poco vehículos pesados, o sea, básicamente los construye en plantas en la Argentina y el resto viene de Brasil. Ustedes fíjense, en la época hiperinflacionaria estábamos alrededor de 8.000, 9.000 vehículos por año. Aparece una baja y luego sube terriblemente a partir del año 2000 y luego de la crisis baja terriblemente. ¿Qué me dicen estos números? En la década del 90 comenzamos, y con éxito, una renovación de la flota muy, muy importante. Y luego de la crisis, por un tema que vamos a ver más adelante digamos, de especificación asimétrica y distorsión entre los precios relativos, se produce una desinversión muy grande en esto, llegando en el año 2001 a 2002, esta cantidad de vehículos no alcanzaba para cubrir la tasa de siniestralidad y robos. O sea, vehículos que por accidentes o por robos tenían algún inconveniente, lo que se compraba no alcanzaba a recuperarlo, por lo tanto era descendente. Hay otro tema que, bueno, lo voy a decir ahora, que es el tema de las tarifas. Las tarifas, hoy en la Argentina está con una distorsión de precios en algunas cosas que nos hacen competitivos para exportar ciertas cosas, pero nos ponen en inferioridad de condiciones para otras. Y una son las tarifas de transporte. Las tarifas de transporte están muy, digamos, nacionalizadas. Pero por otro lado, el boom de las cosechas de soja y todos los productos que hemos estado exportando en los últimos años que nos han hecho que la curva anterior cambie de sentido, nos hace, por ejemplo, que el año pasado tuvimos una crisis para conseguir camiones para transportar productos de consumo masivo, porque la flota de camiones estaba sesgada a la exportación de granos. Y eso da porque la exportación de granos va en dólares y lo otro no. Entonces ese tipo de cosas son otros de los desafíos que tenemos hoy en la Argentina después de la crisis. Este es un tema que es muy importante y, como verán ustedes, está estancado. Pasan los años y no subimos la cantidad de miles de toneladas transportadas por ferrocarril. Y este es uno de los puntos que más hay que trabajar en la Argentina por su extensión y por el tipo de materias primas y por la distribución de sus plantas en todo el territorio. En la aeronavegación tuvimos un boom en la década, al final de los 2000. Hemos tenido una crisis y ahora estamos recuperando. El tema del transporte aéreo para ciertos productos hoy está siendo más barato en función de los costos de seguridad que tienen ciertos productos robables en función de la tarifa. Muchas veces es más negocio llevar por avión productos medicinales a ciertas partes que llevarlo por tierra con toda la parte de seguridad que eso significa. Creo que es parecido, me contaban algunos colegas acá en Colombia, con algunos productos muy robables, ¿no? Entonces, es una característica que hace que la industria aérea
desde el punto de vista de cargas esté evolucionando positivamente. La producción nacional de automóviles, ya hablamos, tuvo una fuerte caída después de la crisis y hoy en el 2004 estamos cerrando prácticamente con el año 2000. Eso hace que, bueno, por un lado la actividad industrial le va a dar digamos, de comer a la logística, pero por otro lado va a haber una renovación en la parte de vehículos livianos, que es este índice es lo que representa. Este es otro punto importante. La Argentina durante la década del 90 construyó, diseñó y realmente se modernizó muchísimo en la infraestructura logística, en todos los aspectos de lo que hoy hablamos aquí. Luego de la crisis apareció un índice que nunca habíamos tenido, que era empezaba a sobrar infraestructura, sobraban depósitos, sobraba de todo. Y eso hizo que los precios cayeran y por lo tanto como espiral negativa cada vez era más crítico. Por suerte es un índice que estamos recuperando y estamos entre este año y el año que viene en un punto donde tenemos que volver a invertir para seguir creciendo en infraestructura. Otro índice que me pareció interesante es hablar de los kilómetros de vías férreas que cada uno de nuestros países tiene en función de la superficie del territorio. Por suerte Argentina y México son los que llevan la delantera en esto, desde el punto de vista que es muy importante el transporte vía férrea para muchos de los productos. Y hay una relación que podemos ver acá hasta un 0,3 y que es uno de los puntos que creo que como Latinoamérica tenemos que trabajar muchísimo, que es la interconexión de vía férrea. Hay un concepto muy antiguo que era un concepto estratégico militar donde se decía, y pasó en Europa hace 20 años, donde las trochas, o sea, el ancho de las vías cambian de país a país como una condición de traba para la invasión de país a país, ¿no? Épocas que uno pensaba en locuras. Bueno, en Latinoamérica pasa lo mismo, hay trochas de las más diversas, hay 5 o 6 tipos de trochas. Solamente en la Argentina hay 4 tipos de trochas, porque según el país, que podía ser Francia, Inglaterra o Estados Unidos, según el país que invertía en ese momento para hacer una línea férrea, ponía su trocha. Y hay trochas de 1,60 m y hay trochas de 1 metro. Cuando, por ejemplo, llegamos digamos, por la frontera a Brasil, pasamos a una de 1,40 m. Bueno, esas son cosas que hay que rápidamente trabajar y no reinventando la rueda. Hay que hacerlo como lo hizo, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, donde en la década de 70 tenía el mismo problema y hoy, ustedes vieron las redes, no se veía muy bien, pero si hubiesen podido ver bien las redes férreas de Europa, son para envidiar. Entonces, este es otro punto en el cual, como Latinoamérica, tenemos que trabajar mucho. Vamos a hablar de algunos indicadores logísticos de la Argentina. La mayoría de las empresas, desde el punto de vista de sistemas, la mayoría de las empresas hoy trabajan con un ERP, con un sistema global, comercial o corazón de la empresa. Pero en el área logística solamente la mitad de las empresas, y esto es, digamos, promedio, las empresas grandes, le pasa lo mismo que le pasa a cada uno de ustedes cuando comentaban, ¿no? Las empresas grandes ya están tecnificadas, las chicas mucho menos, y esto es promedio. Le falta desarrollo en sistemas tecnológicos a nivel logístico. Hoy ya hemos pasado la época de hacer todo a mano y los sistemas paquetes, los comerciales, los que se venden en todo el mundo, ya están mucho más flexibilizados y customizables. Por lo tanto, hay una tendencia a tener paquetes ERP y WMS estándares versus los paquetes que son hechos a medida. Si hablamos de gestión de almacenes, solamente la mitad de las empresas tienen sistema de gestión de almacenes. Los usuarios de WMS estándar se muestran mucho más satisfechos de los usuarios de WMS a medida. Y eso tiene que ver con la posibilidad de actualización. Ustedes vieron, lo viven día a día en sus empresas, lo escuchan en las conferencias como esta. El grado de desarrollo y velocidad en todo esto es infernal. Cuando nosotros tenemos un sistema que no es estándar, cuesta mucho dinero y tiempo actualizarlo. Por lo tanto, siempre que se pueda, es interesante tener sistemas estándar para poder estar rápidamente haciendo los upgrades. Cuando hablamos de abastecimiento,